Nos embarcamos en una aventura única cruzando Estados Unidos por la mítica Ruta 66, la carretera más legendaria del país, donde cada kilómetro parece detenido en el tiempo. Un viaje a través de paisajes desérticos infinitos, formaciones naturales esculpidas durante millones de años y escenarios que parecen sacados de otro mundo, regalándonos vistas absolutamente inolvidables. Recorreremos lugares que has visto una y otra vez en el cine, carreteras eternas y rincones icónicos que forman parte de la historia. Incluso atravesaremos uno de los lugares más calurosos del planeta. Abróchate el cinturón y acompáñanos en esta travesía por el salvaje oeste. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite, Ruta 66. Después de pasar unos días explorando la ciudad de Los Ángeles y conocer sus lugares más icónicos y cinematográficos, tocaba cambiar de destino y embarcarnos en otra nueva aventura aún más fascinante. Así que cogimos nuestro Mustang y emprendimos nuestro camino hacia la mítica Ruta 66, cambiando de ciudad por desierto y haciendo nuestra primera parada en Joshua Tree. Y ahora mismo nos encontramos en Joshua Tree National Park, que es un parque nacional que la verdad es que lo más característico es todos los paisajes áridos que podemos encontrar junto con estos árboles que son también muy característicos de este parque. Este parque natural recibe su nombre por el árbol de Josué, estos pequeños árboles que se expanden a lo largo del desierto y llamados así por los colonos mormones, que aseguraban que sus ramas extendidas se parecían a la postura de Josué orando. Lo bueno es que en el Parque Nacional hay multitud de paradas, como por ejemplo la que tenemos aquí, que se ven todos los árboles así en la lejanía, junto también aquí con la pequeña montaña de rocas y bueno, y unas vistas la verdad que muy buenas. Cinco minutos después del punto anterior, ahora ha cambiado radicalmente el paisaje porque ahora encontramos muchas más montañas y también árboles. Entonces, bueno, también es un buen sitio para hacerse fotografías. Estos cambios tan bruscos de paisaje se deben a algo muy curioso. Aquí se juntan dos desiertos distintos, el Mojave y el Colorado, y cada uno tiene su propio clima, su vegetación y su forma de moldear el terreno. Y una cosa muy curiosa que hemos visto en las señales es que están prohibidos los perros, mirad, aquí lo pone, y es que al parecer los perros huelen como depredadores de las cabras que hay aquí en esta zona. Sin duda alguna, este parque nacional se convirtió rápidamente en uno de nuestros favoritos, por la magia de sus paisajes, el contraste de sus formaciones rocosas y esa atmósfera tan especial que lo hace único. Y ahora que vamos a hacer otra parada en Skull Rock, que es este conjunto de piedras aquí, y por lo que se ve se puede incluso hasta subir hasta allí. Y el sitio este se llama Skull Rock principalmente porque es como una calavera. Y justo ahora mismo estamos llegando a un mirador que nos han dicho que es súper espectacular por todas las vistas tan increíbles que tenemos. Y ahora hemos llegado a un sitio increíble llamado Case View, que son todas estas vistas espectaculares. Y es aquí donde podemos apreciar esa característica tan peculiar de este parque, donde las llanuras más extensas chocan con las formaciones rocosas más abruptas. Bueno, y ahora mismo vamos a entrar ya en el Parque Nacional del Gran Cañón. Y ahora mismo acabamos de llegar al centro de visitantes del Gran Cañón. Aquí se pueden hacer varias cosas. Una de ellas que es montarse en las distintas líneas de autobuses para que te vayas haciendo unos recorridos, o las otras de aquí que son recorridos de caminatas por el campo. Entonces aquí, por ejemplo, te explican las distintas intensidades que hay en cuanto a la dificultad, la duración y todas las cosas. Con lo cual tenéis las dos opciones si queréis hacerlo. Y después en el centro visitante nos hayan explicado un poco qué ruta vamos a seguir, que va a ser una ruta, por así decirlo, circular, que va a ser mitad andando, unos 45 minutos, y la vuelta en autobús. Y ahora mismo
Ya estamos llegando a las primeras vistas que se ven increíbles. Y el camino este que estamos haciendo por aquí, la verdad es que es increíble porque las vistas, vamos, dejan sin aliento. Aquí la única pega es que si lo hacéis como nosotros, que estamos en mes de julio, hoy se espera una temperatura de 36 grados, entonces pues eso es bastante calor. Hay algunos puntos como el que estamos ahora, que hay muchísima gente, pero bueno, aún así como esto es tan grande, no hay problema de cara para hacerse unas fotos increíbles. Es que es increíble, ¿verdad? Aunque no es el cañón más profundo del mundo, sus dimensiones son brutales. Mide 446 kilómetros de longitud y alcanza casi 2 kilómetros de profundidad. Fue esculpido por el río Colorado a lo largo de 6 millones de años de erosión continua. Una de las cosas más curiosas es que conforme vamos avanzando, se nota el color de la piedra, que por aquí es como blanquecino, y después a continuación rojiza. Entonces pues se van notando todas las tonalidades y tal, y está muy guay. El Gran Cañón esconde un misterio, y es que en sus paredes aparecen capas de roca de 250 millones de años junto a otras de 1200 millones de años. Es decir, entre ambas faltan cientos de millones de años que la ciencia todavía no ha conseguido explicar del todo. Y justo en el recorrido, una de las cosas que encontramos es esto de aquí, que es un museo geológico donde te explican la formación toda del Gran Cañón, los distintos minerales, y también después tiene una tiendecita. Si queréis observar los distintos minerales y todo eso, conocer un poquito más a fondo de la formación de este gran lugar, pues el lugar idóneo. Y en el Gran Cañón, aparte de montarse en el autobús para hacer los caminos oficiales, también nos podemos montar en el coche y venir a otros miradores como el que estamos visitando ahora mismo, que son otras zonas que la verdad es que también son increíbles y son otra perspectiva completamente diferente. Aquí la vista la verdad es que son increíbles porque aparte de toda la profundidad, justo por allí se ve el río Colorado. Justo al sitio que vamos a llegar se llama Lipine Point y es, pues por así decirlo, como en lo alto de una montaña con todo el Gran Cañón delante nuestra. Mirad. Y además justo el río Colorado que se ve ahí enfrente. Y ahora nos encontramos en Desert View, que es este mirador de aquí, porque desde aquí tenemos unas vistas también increíbles de aquí de todo el Gran Cañón. Y lo que pasa es que hemos llegado tarde porque hasta las 6 se podía subir a esa torre, entonces pues imaginaros, más alto todavía, las vistas tienen que ser increíbles. Pero bueno, aún así si os fijáis, se ve además por ahí todo un bosque completamente verde. Y bueno, las vistas también, igual que en todos los demás sitios, espectaculares. Aunque es difícil quedarse con unas vistas, esta es una de nuestras favoritas, ya que podemos ver la majestuosidad del Gran Cañón y el río Colorado atravesándolo. No os imagináis lo que nos ha pasado, porque estamos ahora mismo caminando por la carretera y nos ha sorprendido una tormenta de arena bestial. Hemos tenido que parar en la gasolina para refugiarnos y ahora mismo por allá adelante viene otra. Gracias. Y es que cuando estábamos parados en una gasolinera, fuimos sorprendidos por esta gran tormenta de arena, con unos vientos bastante intensos y que duró apenas unos minutos. Se va a abrir el techo de este río.
Y ahora mismo, con la tormenta tan increíble que ha habido, se ha ido la luz en un pueblo que estamos atravesando, no hay nada. Bueno, y ya por fin hemos llegado ya al hotel, que la verdad es que con toda la tormenta y tal se retrasa bastante, pero bueno, ya por fin estamos aquí. Y la verdad es que está chulísimo, es una cabaña, además que según nos pone ahí, está casi recién estrenada. Entonces, bueno, aquí tenemos una cocina bastante bien equipada. Por otra parte, aquí el salón junto con una televisión y después la habitación, que es enorme, mirad. Tenemos aquí una cama gigante, que habrían 2 personas perfectamente, allí otra, y después aquí también el mueble para colocar las cosas y tal. Y bueno, la verdad es que es súper chulo. Y ahora por otra parte, aquí el cuarto de baño, que la verdad es que también chulísimo, mirad. Está aquí pues eso, toda la parte del lavabo y eso, y la ducha, que es muy grande. Así que la verdad es que sí, que ha sido un acierto totalmente venir para acá. Así que bueno, como ya es muy tarde, ahora mismo son ya las 11 y pico de la noche, casi las 12, nos vamos a ir a la cama y mañana vamos a atravesar esta puerta para ver las vistas que vamos a tener ahí fuera, que creemos, porque hemos visto fotos, que nos van a encantar. Buenas noches. Muy buenos días, la verdad es que hemos dormido fenomenal y mirad, ahora os vamos a enseñar las vistas tan increíbles que tenemos por aquí. Porque tenemos aquí un patio común, pero es que sobre todo lo más importante, mirad qué vistas tan increíbles. Entonces, bueno, la verdad es que si os fijáis es perfecto si queréis venir en familia, con amigos, lo que sea, porque hay barbacoa, hay pistas ahí para jugar. Entonces, bueno, la verdad es que es increíble todo esto. Y después allí también tenemos para hacer un pequeño fuego. Así que la verdad es que el entorno es como las películas estas del oeste y vamos, y es chulísimo el sitio. Tras un merecido descanso en Bluff, retomamos la ruta y ponemos rumbo a una de las maravillas más icónicas de Utah, Monument Valley. Lo bueno es que de camino a Monument Valley vais a encontrar un montón de sitios para poder aparcar, para poder hacer fotos con estos paisajes espectaculares. Lo que más nos está sorprendiendo de esta ruta es la enorme variedad de paisajes desérticos que estamos atravesando. Pasar de los impresionantes paisajes del Gran Cañón a los tonos rojizos y las formaciones montañosas de Utah es simplemente increíble. Y acabamos de hacer la primera parada en Monument Valley y nos encontramos con estas increíbles vistas que son como 2 herraduras, es decir, 4 ríos, y la verdad es que es alucinante, porque viendo la profundidad que tiene y después eso, las formas que tiene y todo eso, la verdad es que es chulísimo. Considerado el hermano pequeño de la famosa curva de la herradura, Gooseneck no deja de sorprendernos con sus increíbles curvas, formadas por el río San Juan, que ha ido esculpiendo este paisaje durante millones de años. Y seguimos con nuestra ruta de hoy y ahora nos encontramos en Mexican Hat, que no deja de ser esa piedra de ahí por la forma tan característica que tiene de sombrero mexicano. Y aunque parezca una simple parada en mitad de la carretera, lugares como este son los que hacen especial la Ruta 66, pequeños rincones con una forma curiosa, una historia detrás y una personalidad única. Y después de esta breve parada, retomamos la ruta para seguir avanzando por estos paisajes increíbles, donde cada tramo de carretera nos sigue regalando nuevas imágenes sorprendentes. Y ahora aquí en Monument Valley hemos parado a comer, aquí en un sitio muy típico, rodeado por unas montañas, pero es que estamos muertos de hambre, ahora son casi las 3 de la tarde y como tenemos que seguir, pues nada, vamos a recargar los coches. Sin duda estos barcos de carretera, la verdad es que están increíbles porque nos acabamos de comer unas alitas y unos arroz de cebolla súper buenos, todo incluyendo la propina por $17. Así que nada, ahora vamos a continuar el camino y vais a ver lo siguiente que también va a estar muy chulo.
Y ahora acabamos de parar en un punto muy conocido por una película, concretamente la película Forrest Gump, por estas vistas tan increíbles. Este lugar se hizo famoso por la escena final de Forrest Gump, cuando el protagonista atraviesa medio país corriendo y decide detenerse justo aquí. Desde entonces, este tramo de carretera se ha convertido en una parada obligatoria para los fans de la película, y es uno de los más fotografiados de la zona por su increíble belleza. Como aquí es el lugar perfecto para sentarse aquí o ponerse bien de pies en la carretera y tal, y hacerse unas fotos de película. Pero este no es el único rincón fotogénico que esconde la zona. Un poco más adelante nos esperan estas increíbles vistas del desierto y sus formaciones rocosas, que convierten cada plano en una auténtica postal. Así que si visitáis este lugar, no os limitéis a la parada más conocida, tomad vuestro tiempo y seguid un poco más adelante y disfrutad de otras perspectivas. Y ahora mismo vamos desde Monument Valley dirección a Page, que es nuestro siguiente destino. Y aquí en Page vamos a visitar uno de los sitios más conocidos, que se llama la Curva de la Herradura. En verdad solo es un camino de unos 15 minutos desde el aparcamiento y ahora ya estamos casi llegando. Y acabamos de llegar a la Curva de la Herradura y las vistas son increíbles, mirad. Y es que esta es una de las vistas más impresionantes de toda la ruta. Desde aquí, el río Colorado se abre paso entre estas paredes de roca, dibujando una curva casi perfecta que ha sido esculpida durante millones de años por la erosión. Un lugar que impresiona no solo por su forma, sino también por la enorme profundidad del cañón y los paisajes que lo rodean. Sin duda, una de esas paradas que te dejan sin palabras. Y ahora aquí en Page hemos venido a un restaurante típico porque por una parte estamos aquí cenando y por otra parte tenemos allí música en directo y la verdad es que está súper guay. Y aquí en Page hoy vamos a hacer una actividad muy especial y es que vamos a empezar ahora un tour para ver uno de los sitios más conocidos, más fotografiados y más increíbles que hay. Y ahora toda la gente nos han dividido en 4 grupos y cada uno nos estamos montando en una furgoneta diferente. Y el trayecto más o menos será de unos 15 minutos y ya llegamos. Antílope Canyon solo puede visitarse con tours organizados por guías navajos, ya que está en territorio de la nación navajo y su acceso está gestionado por la propia comunidad. Y ahora ya estamos llegando al lugar que vamos a empezar el tour y aquí la verdad que es muy curioso porque todo el suelo está patinando de tanta arena como hay, pero bueno, ya la vista que vamos teniendo por aquí la verdad que está muy chula. Y ahora ya por fin acabamos de llegar al sitio y ya lo que estamos viendo es de película, mirad. Y justo ahora mismo ya estamos empezando el tour, nos están explicando que todo esto ha sido forjado durante millones de años y bueno, ya se ponen los pelos de punta, recuerda muchísimo a Petra en Jordania, así que nada, vamos a disfrutar. Entrar en este cañón es contemplar una auténtica obra de arte natural. Estas grietas que vemos aquí han sido creadas por la erosión del agua a lo largo de miles de años. Y si te preguntas cómo es posible esto en mitad del desierto, la respuesta es sencilla. En ocasiones pueden producirse lluvias muy intensas que provocan inundaciones relámpago, aunque ocurra muy pocas veces.
están aquí explicando toda la historia de cómo se forma esto y la verdad es que, vamos, deja sin palabras. Y ahora mismo acabamos de salir por el otro lado y vamos, y es espectacular, es como una magia por los coloridos que hay dentro, las formas de las rocas y eso, y vamos, súper guay. Y ahora después de haber salido por el otro lado del cañón, ahora ya vamos a ir de camino tras el autobús y de vuelta. Ha sido más o menos un trayecto de unos 40 minutos aproximadamente. La verdad, la naturaleza, las cosas tan curiosas que va creando, porque es que hemos empezado a este lado y hemos atravesado el cañón por todo esto de aquí, por ahí abajo, hasta salir al otro lado. Entonces, desde luego, si vas por aquí paseando, en ningún momento te imaginarías que hay un cañón como ese ahí abajo. Así que la verdad es que es súper guay. Y ahora ya por fin estamos llegando al Parque Nacional de Zion. Justo ahora mismo vamos a pasar ya el control de seguridad, donde hay que enseñar la tarjeta nuestra del Annual Pass, y hasta allá se está divisando todo increíble. Y acabamos de llegar a Zion National Park y es totalmente brutal, porque es que tiene las montañas totalmente de rocas hacia arriba y después eso también con la vegetación mezclado y eso, y lo primero que estamos viendo nos está encantando. Zion fue el primer parque nacional de Utah y lo más impresionante de este lugar es el enorme contraste de paisajes que ofrece. Aquí se mezclan elementos del desierto de Mojave, la meseta de Colorado y la Gran Cuenca, creando un paraje natural verdaderamente único. Y aunque estuvimos solo de paso para ir a nuestro siguiente destino, lo poco que vimos fue increíble. Y ahora ponemos rumbo a una de las zonas más calurosas de todo el planeta, el Valle de la Muerte. Y ahora mismo estamos acercándonos a la primera parada del Valle de la Muerte, a Dantes View. Es una carretera que serán unos 21 minutos aproximadamente, y lo que nos recomiendan sobre todo es que tengamos agua, porque no hay ningún sitio para parar por aquí de restaurante ni nada. Así que nada, vamos para allá. Y eso sí, hay una temperatura de 45 grados. Y ahora, tras un ratito en coche, hemos pasado de unos 45 grados que estábamos abajo a unos 35, con lo cual es mucho más fresquito. Y las vistas son increíbles porque parece como un mar de color blanco. Sin embargo, todo eso ahí abajo es arena. Lo único también es un poquito incómodo porque está lleno de avispas todo esto, pero bueno, perfecto para disfrutar de esto. Desde este mirador, el Valle de la Muerte se ve en toda su inmensidad. A esa altura, el ambiente es mucho más agradable, pero basta con mirar hacia abajo para recordar que seguimos en uno de los lugares más extremos del planeta. Desde aquí, el valle crea una ilusión óptica que hace que parezca lleno de agua, pero en realidad es el reflejo de la luz sobre el terreno seco del desierto. Y ahora mismo vamos de camino a otra parte y curiosamente a cada momento nos estamos encontrando señales que indican que todo esto son zonas inundables. Y ahora mismo acabamos de llegar a otro de los puntos aquí en Death Valley, y para deciros, ahora mismo estamos a 49 grados y lo primero que dicen aquí es que estemos seguros de que tengamos agua y todo eso, porque por el calor tan extremo que hay ahora mismo no vienen ni ambulancias ni helicópteros, así que por así decirlo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos bien. No sé dónde estamos, pero parece que estamos metidos dentro de un horno. Como cuando ves la puerta del horno y te quema la gestal. Te voy a meter la cámara. Mirad los paisajes increíbles por todas partes, con un calor demasiado bestial. Y ahora ya que es un punto muy alto, que la verdad es que las vistas, las formaciones que tiene las rocas y eso, la verdad es que son como muy curiosas, muy bonitas, pero hace un calor horrible. Entonces, bueno, la verdad es que es curioso para ver, pero para irnos rápido al coche porque no lo aguanto. Este es uno de los miradores más famosos del valle.
conocido especialmente por sus colinas erosionadas, formadas sobre los restos de un antiguo lago y con un aspecto que parece sacado de otro planeta. Y ahora mismo estamos yendo hacia la parte más baja de aquí de todo Death Valley, y además toda esta parte de aquí, según nos indicaban ahí detrás, es que es inundable y al parecer de forma muy repentina, es decir, que puede llover y todo esto llenarse de agua enseguida. Y ahora, por primera vez en nuestra vida, acabamos de llegar a una temperatura de 50 grados. Ahora mismo acabamos de parar en otro de los puntos que hay muy buenas vistas, lo que pasa es que hay 50 grados y no nos vamos a bajar del sitio. Desde aquí se ve muy bien y vamos, y sin duda es como un paisaje apocalíptico y tal, pero bueno, las vistas hacia allí la verdad es que increíbles. Tras nuestra pequeña parada, nos adentramos ahora a la zona más caliente del planeta, con 50 grados en el momento de la grabación, pero con registros históricos de hasta 56 grados. Y ahora mismo acabamos de llegar a los restos de un lago salado, que con el paso de los años se ha segregado completamente y todo esto que vemos aquí de color blanco es la sal. Devil Golf Course es una enorme llanura de sal tan áspera y fracturada que parece imposible caminar sobre ella. Su nombre nació de la idea de que solo el diablo podría jugar al golf en un lugar así, y su paisaje repleto de sal parece sacado de otro planeta. Este antiguo lago salado acabó desapareciendo poco a poco por el calor extremo de la zona. Y al parecer cuando llueve en esta zona, cuando cae el agua sobre la sal, suena como un sonido metalizado y al parecer suena en toda esta parte de aquí. Y seguimos nuestra ruta hacia una de las ciudades más famosas del mundo, Las Vegas. Pero para eso tendrás que esperar hasta el próximo vídeo, y nosotros atravesar todo este calor asfixiante. Y no olvides suscribirte al canal, y en el próximo vídeo... Por fin estamos llegando a nuestro hotel. Vamos a llegar a las antiguas Vegas. La Torre Eiffel